que el candidato que tiene la fuerza política, la estructura política para detener a Jennifer González soy yo. Y aquí quienes queremos un cambio de verdad para que no hayan 4 años más del mismo gobierno de Jennifer, de Rivera Schatz y de Johnny Méndez, tienen una alternativa que representa además un cambio real cuando lo comparas con los demás candidatos. Soy yo. Si quieren al PNP ahí, tienen 2 alternativas. O votan por Jennifer o votan por Juan. Esos 2 votos tienen el mismo efecto, que gane el PNP. Me han preguntado sobre las localizaciones nuevas que hemos estado abriendo de Rosarreta, específicamente, perdón, Rosarreta no, Cleo, el dispensario, el mejor dispensario en Puerto Rico. Cleo, ahora vamos a estar en Bayamón, en Santurce y en Garden Hills, en Guaynabo. Ya se supone que cuando salga esto, ya si no esta semana, la próxima, pero puedes visitar todos tus dispensarios de Cleo y encontrar tu producto favorito de Rosarreta. Yo que estoy trabajando para este evento de inteligencia artificial, yo uso Rosarreta para, mira, concentrarme, expandir mis conocimientos, ser creativo, y esa es la mejor herramienta que yo tengo a la hora de trabajar. Y también tenemos a la familia de lo virtual. Recientemente soltamos un video en nuestra página de Instagram donde enseñamos lo que son estos recepcionistas virtuales. Si tienes un negocio, eres un freelancer, trabajas por tu cuenta propia y necesitas un empleado virtual, contacta a la familia de lo virtual. Tienen todas tus necesidades. Yo tengo mi asistente virtual ahora y mi asistente es lo mejor que yo tengo para trabajar durante el día. Mi productividad aumenta y es bueno porque tengo mis herramientas de inteligencia artificial para automatizar mis cosas, y las cosas que no puedo automatizar, pues tengo a mi asistente virtual que lo trabaja directamente. Y nuestro evento, no sé si promocionarlo, pero ya nos fuimos sold out en nuestro primer evento, corillo, de inteligencia artificial. Estamos haciendo historia, se los dije, los eventos de tecnología normalmente no venden en Puerto Rico, pero el apoyo de ustedes se sintió y vamos a estar rompiendo ese 25 de octubre, el Citritech en Cagua, donde les vamos a enseñar cómo va a ser el futuro en el 2039 y luego les vamos a enseñar cómo fue que hicimos eso usando las herramientas de inteligencia artificial. Así que si no compraste boleto, te quedaste afuera, te comiste la mierda, te lo dije muchas veces, has visto este podcast 500 veces durante estos meses y no compraste los boletos, mala tuya. A los que sí, los veo allí y la vamos a pasar brutal. Jesús, ¿cómo estamos? Todo bien, ¿y tú, Yochoa? Gracias por la invitación. Aquí escuchando tu introducción del tema de inteligencia artificial, que es un tema bien interesante que me gusta mucho y que está ahí, llegó para quedarse y para seguir dándonos experiencias increíbles. Quiero profundizar en eso porque yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un rol bien importante en lo que es el gobierno y el sistema público. Pero antes, para dar contexto y tiempo y espacio donde estamos, hace 2 días pasó el debate, el gran debate. ¿Cómo sientes que fue tu desempeño en ese debate? Mira, yo creo que fue una gran oportunidad y logré el objetivo de que el país empezara a evaluar el carácter de cada candidato. Yo creo que aquí el momento histórico que vivimos requiere... La gente no está buscando, porque no existe, un gobernador perfecto, un político perfecto, una persona infalible. No. La gente necesita un líder confiable, una persona que sea franca, que sea honesto, que cuando las ve verdes son verdes, cuando las ve maduras son maduras, cuando se equivoca lo admite y la gente tenga la certeza de que esa determinación que tomó ese gobernante está fundamentada en sus creencias reales y en la intención de hacerle bien al país. Y por eso yo me encargué de hacer un contraste, de que conocieran el carácter, principalmente de la candidata que representa el partido del gobierno, que no representa ningún cambio. Y yo creo que ese mensaje es importante que el país lo vea de cara a la próxima elección, así que estoy satisfecho con el resultado del debate. El debate fue interesante porque, aparte de que lo vieron 1 millón y pico de personas, más de 1 millón de personas. Por ahí, sí, fue mucha gente. Sí. Fue mucha gente, rompió récord en cuestión de ratings. Sí, fue. Eso muestra el interés que hay ahora mismo en estas elecciones. Buenas noticias son esas. Que mucha gente está pendiente a lo que la política, porque mucha gente dice, no, que sí estamos hablando mucho de política, pero la política nos afecta a todos en todos los campos, y eso es bueno que mucha gente está pues interesada en el tema. Pero yo siento que esa presión entre los candidatos se sintió de que muchas personas, y ese nerviosismo se veía, de que muchas personas los estaban viendo. ¿Sentiste ese nerviosismo? Sí, eso no puedo decirte otra cosa porque te estaría mintiendo. De hecho, de todos los candidatos, yo soy el candidato que menos tiempo ha estado en una posición pública. O sea, si tú sumas los años de mis 3 contrincantes, tienen 60 años.
20 años uno en una alcaldía, otro ha corrido 3 veces a la gobernación y lleva 20 y pico de años ahí. La candidata del PNP lleva 22 años en su posición. Yo estoy terminando mi segundo cuatrienio como representante. Así que soy como el político de la nueva generación de esa papeleta. Y sin lugar a duda, pues es un escenario importante para mí. Siempre hay ese grado de, ¿verdad?, de poquito de ansiedad que le da a uno de querer hacer las cosas bien, de llevar tu mensaje correctamente, de poder hacerlo. Así que es como, yo creo que es algo natural que siempre uno siente en un momento como ese. Y una de las quejas que vimos durante las redes sociales es que en ese debate, aparte del tiempo, porque el tiempo que tenían para contestar preguntas bien complejas, o sea, 1 minuto no da. Y esto lo estamos hablando antes, que este formato podcast, yo siento que ha abierto la puerta a que en estas elecciones, pues, la gente esté más consciente y esté más informado de quiénes son sus candidatos. Porque en 1 minuto para contestar una pregunta tan compleja, pues, no da. Pero una de las críticas fue de que en el poco tiempo que tenían los candidatos se usaba para sacarle los trapos a aquel, sacarle los trapos a aquellos. ¿Crees que eso era intencional, una estrategia política? ¿Cuál fue la intención tras de eso? Yo creo que, ¿verdad?, sin ánimo de uno revelar su estrategia, sí es difícil. Para que tú tengas una idea, yo creo que la gente no lo ha analizado de esta manera. El debate duró 2 horas. Cada candidato máximo iba a hablar 12 minutos de 2 horas. O sea, visualízate este escenario. Tú estás 2 horas en un stage, de pie, para realmente terminar hablando como mucho 12 minutos. El resto del tiempo se va en las preguntas de los periodistas, en el tiempo del otro candidato a contestar o en la pausa. Así que, pues tú tienes que saber que tienes 12 minutos para llevar un mensaje. Y en ese sentido sí es complicado tú poder en 1 minuto decir cuál es tu plan de educación. O contestar una pregunta tan amplia y a la misma vez buscar puntos importantes que tú quieres que la audiencia escuche. Así que esa crítica ha surgido siempre, va a surgir siempre y va a seguir surgiendo siempre en la medida que el formato sea ese. Yo he tenido podcasts como este y entrevistas donde tengo que estar 2 horas hablando de plan de gobierno. Eso es un reto bien complicado porque el candidato que no tenga profundidad de conocer su plan de gobierno no puede estar 2 horas hablando de un tema. Por eso muchos no, pero algunos candidatos no vienen a los podcasts porque no pueden estar más de 1 hora hablando. Es la realidad. Y además, y esto ya es una posición personal. La experiencia, yo estoy bien contento de que a mí me haya tocado un momento histórico para ser candidato a la principal posición del país en este momento. Porque las oportunidades en foros como este, yo lo llamo, y no es una palabra mía, es una palabra que otra gente ha usado, es una frase, la democratización de la información es ilimitada. O sea, la oportunidad de poder estar con un grupo de 5 o 6 jóvenes, que no significa que en los 80 los jóvenes no hubiesen tenido preguntas para los políticos. Tenían preguntas para los políticos, pero no tenían cómo llegarle. Ahora sí. Ahora me siento contigo aquí y tú me haces todas las preguntas que sea, preguntas que yo no conozco, me entero cuando me las haces. Y eso es un reto mayor, pero a la misma vez yo siento que me permite tener una cercanía con lo que piensa el ciudadano de a pie, no solamente porque yo estoy en la calle y soy un tipo normal, porque ando por ahí como todo el mundo, pero porque tengo este tipo de diálogo. Así que a mí me gusta mucho este formato porque creo que te permite ver la persona realmente como es. No es una máscara, no es una cosa ensayada, no es una cosa, un estribillo corto. Es un reto. Las dos, el debate por el poco tiempo, el formato, y cada cual tendrá su estrategia para poder llevarla. Y este tipo de foro, pues también lo es porque no hay espacio para que se quiera esconder detrás de una máscara. Una de las... Y comparto ese pensamiento, sí. Yo pienso que los podcasts, y se lo digo a muchos podcasteros amigos míos ahora, maybe ahora no estemos monetizando como se supone, como televisión, pero estas elecciones nos va a dar como que, ok, mira, esto es un medio que tenemos que considerar y lo están considerando ahora. O sea, en las campañas políticas, por lo menos en el cuatrienio anterior, la mayoría de los candidatos no consideraban los podcasts en su plan de medios. No. Ahora sí es parte y es necesario para su plan de medios. Yo fui secretario de prensa de una campaña a la gobernación en el 2012. Y en ese momento era televisión. Estamos hablando de Alejandro. Sí, radio, prensa escrita. Para contar. Ahí no había mucho más espacio para tú hacer medio. Y 12 años después es un escenario totalmente distinto. Y yo creo que es positivo. Para mí es positivo. La experiencia que yo he tenido en todos los 8 o 10 podcasts que he grabado en esta carrera es súper positiva. Uno de los
de las críticas que hubo durante esa conversación en el debate, yo creo que aquí es un buen espacio para poder aclararlo, porque yo desconocía completamente, pero me gusta como dentro de ese debate sacaron cosas que pues muchos personas que van a votar no conocían. Jennifer González mencionó el caso de Anaudi. ¿Qué fue que pasó contigo y Anaudi y por qué Jennifer González lo mencionó? Porque yo fui testigo en un caso de corrupción de una persona que llegó a una agencia de gobierno y montaron un esquema en acueducto y alcantarillado. ¿Por qué me llaman a mí? Porque cuando hay un cambio de gobierno, surgen todos los llamados espacios de trabajo en las distintas agencias, los empleados de confianza, se van los que estaban en la pasada administración y llegan empleados nuevos. A mí me llega un resumen que él me envía de esta persona que tenía interés de que la consideraran en una posición. Como me llegaron cientos de resúmenes para distintas agencias. Uh-huh. Yo tenía una forma de operar. Yo recibía el resumen de alguien y yo, pues mira, yo se lo paso al jefe de agencia que te evalúen y si te cogieron, pues qué bueno. Y en este caso pasó lo mismo. 3 años más tarde de eso, a esa persona, es una de las personas que arrestan en un caso. Así que entre los 50 o 60 testigos me llaman a mí para corroborar información si era correcto, que esta persona había estado interesada, cómo me llegó el resumen a mí y qué yo hice con el resumen. Y yo pues fui y dije, mira, sí, me llegó, me llamaron, yo pasé el resumen al jefe de agencia, el jefe de agencia allá la evaluó y la contrataron. Así que yo soy testigo de la fiscalía, o sea, para esclarecer el caso. Y eso fue mi participación en ese proceso. Ya. Por eso es que me traen el caso. Pero no hay ninguna afiliación con Anaudi, no hay ninguna... Bueno, no, yo lo conocía, por eso es que él es una de las personas que llames a mí, pues yo lo conozco durante la campaña. Y cuando esta persona se le acerca a él, pues él me dice, mira, esta persona está interesada en este puesto. Y yo, bueno, pues que le evalúen en la agencia, fulanito de tal, mira, aquí hay una persona interesada, evalúela. Eso fue en el 2013. En el 2015, creo que es, 2016, se da el juicio porque esa persona fue una de las acusadas. Y entonces pues me preguntan a mí cómo llegó el nombre. Y yo digo, pues por supuesto, llegó de esta manera, y esto fue lo que yo hice. Me parece interesante ese caso en específico porque así es que realmente pasan los esquemas de corrupción. ¿Eso se puede mitigar realmente? Porque es que yo no creo... Porque muchos candidatos dicen, no, que vamos a combatir la corrupción y que... Pero es que yo siento que el ser humano en sí, su naturaleza, cuando tienes un colectivo de personas, por lo menos 1 o 2, no van a ser... positivos. Te voy a contestar la primera pregunta que me hiciste, que si eso se puede mitigar. Si yo vengo aquí y te digo que me han hecho esta pregunta, que si yo puedo garantizar que de todos los candidatos del Partido Popular nadie va a hacer nada incorrecto, yo tengo que contestar que no. Y a tu pregunta, si eso se puede mitigar, tú puedes establecer medidas para poner filtros. Pero siempre llega alguien que tiene una mala intención. Aquí el tema es cómo tú identificas, tienes controles para identificarlo rápido. Y una vez lo identifique, haya consecuencias con esa persona. Así que, en ese el mismo ejemplo que te acabo de dar, de esa misma manera, a mí me llegaron un montón de gente que tenía interés en trabajar en distintos sitios. Y ¿qué yo hacía? Se lo pasé a fulanito y hubo uno de toda esa gente que llegó. Así que siempre puede pasar, ¿verdad? Claro, uno aprende de la experiencia también. Y yo te tengo que decir que pasar por ese proceso ha sido mi peor experiencia en el servicio público. ¿Ese ha sido el único caso que has tenido que testificar? Sí. De hecho, en mi vida la única vez que he ido a un tribunal fue en ese momento. Y fue una experiencia desagradable, pero bien desagradable. Porque tú dices, tú vienes al gobierno a servir y entonces viene alguien a tratar de pasarse listo. Pero también me enseñó y me ha hecho más... duro con el tema de que, ¿sabes? Tú no lo puedes dejar pasar a nadie, tienes que estar pendiente a que se acerque con malas intenciones. Y ese tipo de cosas afectan la confianza de la gente, afectan a servidores públicos que son buenos, ¿verdad? Gente que viene a hacer las cosas bien, porque llega uno que otro y afectan la operación. Pero ciertamente mitigarlo, tienes que poner todos los filtros posibles, siempre pensando que va a venir alguien buscando cómo evadir el filtro. Y que cuando tú identificas a esa persona tiene que haber consecuencias, pero rápido. Aquí no puede haber contemplación con el tema de la corrupción. ¿Cómo sería para contemplar eso? ¿Cómo sería unos filtros o algunas medidas que se tomarían para tú poder detectar? Yo pienso que la inteligencia artificial va a jugar un rol bien importante en esto, porque no hay nada mejor que pueda predecir o ver patrones que no tengan que ver, o sea, incoherencias dentro del sistema, que no sea inteligencia artificial, pero quiero saber cuáles son tus soluciones a eso. Mira, déjame darte un ejemplo de algo que no te dije de la otra pregunta. Cuando tú estás en una campaña política a la gobernación
y yo no era candidato a gobernador, pero era el secretario de prensa, así que el secretario de prensa tiene una participación bastante prominente en términos de estar en muchas actividades. Y ahora como candidato, la cantidad de gente que tú conoces en ese proceso, la cantidad de lugares donde tú vas, la cantidad de casas que tú visitas. O sea, mis días son de 12 y 13 eventos al día. O sea, si yo voy de aquí, salgo y tengo 7 eventos más, a lo mejor en algún lugar me coordinan una casa yo voy a estar más tarde voy a estar en Lares, en la noche hoy. Tal vez me coordina un lugar donde yo voy, me llevo mi ropa, me baño, me cambio en ese lugar, como en ese sitio, las personas me reciben. Tú no sabes si 2 años después resulta que la casa que tú estuviste o a la persona que tú te tomaste un café, te tomaste 4 fotos, tiene un caso por algo o se metió en un problema y de repente sacan la foto contigo. Y es un tema que tú no vas a tener absoluto control, ¿verdad? Porque tú conoces un montón de gente. De ese montón de gente va a venir alguien en algún momento que va a hacer algo mal. Yo creo que lo importante, que fue parte de mi contestación en ese tema, es que a mí me tienen que evaluar por mis acciones. Y a mí nadie nunca me ha señalado una actuación ni irregular, ni ilegal, mucho menos. Y por eso, pues yo creo que es importante que la gente que, al igual que yo, está en política, entiende, aprenda, que tiene que tener siempre cuidado con gente que se acerca. Y que lo más importante es que la conducta tuya sea la que nadie puede señalar. Y que cuando tú identificas a alguien que está bajo tu responsabilidad, sin contemplación, aquí no hay break. Ese realmente sería tu método, como que cuando pase... No, ahora voy a la pregunta tuya. Okay. El tema de los filtros. Mira, yo te diría que en la jurisdicción de Puerto Rico existen muchos filtros. O sea, yo no veo... Si existen muchos, me preocupa porque la corrupción es bastante grande aquí. Existen. O sea, aquí hay delitos de corrupción que no prescriben nunca, Joshua. O sea, tú puedes ocupar una posición, cometiste un delito de corrupción, nadie te detectó. Pasaron 27 años, alguien detecta algo y te pueden procesar. Eso no pasa prácticamente con delitos, tiene que ser a gran escala, ¿verdad? Así que Puerto Rico tiene muchos filtros. ¿Que faltan? Yo creo que sí. Yo creo que el tema del reclutamiento es importantísimo a la hora de tú identificar, primero, antecedentes de esa persona, que eso es algo que se hace. La educación antes, durante el empleo es importante en términos de cumplimiento con la ética. Eso se hace. Yo creo que quizás hay que mejorar esos aspectos. El tema de la inteligencia artificial, como tú lo planteas, yo creo que es un nuevo mecanismo que podría insertarse para quizás uno poder seguir patrones de conductas de funcionarios y tú identificar quién se sale de la norma. Dijiste que se mide el sistema de educación como que para los candidatos. Educación continua, sí. ¿Georgie Navarro tiene educación? ¿Educación universitaria te refieres? Yo honestamente desconozco cuál es su background. Yo puedo decir de muchos funcionarios públicos que no puedo yo creo ver que están educados. No, pero si es educación formal, yo no sé a qué se dedicaba él antes. A mí alguien una vez me comentó si él era gerente de algún establecimiento o algo así. No lo sé. Pero me refiero a educación continua en términos de ética, etcétera. A nosotros nos dan esos seminarios, por ejemplo, y los que tenemos algún nivel, ya sea electos o jefes de agencia, tenemos que cumplir con unos informes de ética que son bien rigurosos. Claro, el que quiere esconder algo lo esconderá ahí, pero yo creo que hay otros mecanismos de identificarlo. Pero sí, yo creo que los filtros que yo añadiría y procesos que yo añadiría, el tema de la tecnología me parece que puede ayudarnos mucho a identificar patrones de conducta de personas que quizás no están en el radar, porque el problema es que cuando tú piensas en corrupción, piensas en el legislador o en el alcalde o en el que está arriba. Pero abajo de esos funcionarios, que fue lo que pasó en ese caso que tú me preguntaste ahora, esto era una persona que era directora de compras en una agencia. Nadie la eligió, ¿verdad? No es electa, no era una figura pública. Esas capas en las agencias, yo creo que ahí hay que incrementar el tema de supervisión también. Muchas veces se vigila mucho el de arriba y hay unas segundas, terceras capas que están por la libre, que yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. El caso de Tata Charbonnier es un perfecto ejemplo de eso también. Sí. Para cerrar el tema del debate, algo que sí vimos de estrategia, o hemos visto de estrategia durante este cuatrenio de política, estas campañas políticas, es que se ha concentrado la campaña entre lo que es Jennifer González y Juan Dalmau. Y has hablado de esto anteriormente, que es una estrategia, porque su argumento es que pues, el Partido Popular es quien realmente tiene, como quien dice, la fuerza para tumbar al PNP. Sí. Sin embargo, en ese debate, Juan Dalmau fue uno de los candidatos que menos habló. Eso también fue una estrategia para no darle luz.
Bueno, bueno, primero te tengo que decir que yo he escuchado por ahí versiones de que Jennifer y yo nos pusimos de acuerdo, o el PNP y el PP se pusieron de acuerdo. Eso es absurdo. O sea, ¿No te has puesto de acuerdo con Jennifer? ¿Has hablado con Jennifer González durante esta campaña? Mira, he hablado con Jennifer durante esta campaña solamente en el debate. No había coincidido con ella en ningún lugar. Antes de la campaña, me parece que antes de la primaria, nos encontramos en un canal de televisión y nos saludamos y no la había vuelto a ver hasta el día del debate. O sea que la realidad es que no. Me parece que le di una llamada el día que nacieron sus bebés. Me parece. Ese día yo le di una llamada, la felicité a su familia, eso por el bebé, no habíamos hablado. Así que no. Pero pensar que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para algo así, pues es absurdo. La verdad es que no. Yo llegué con mi propio plan de acción. Ella, supongo, llegó con el de ella. Pero obviamente las reglas, yo no sé si fue que los demás no llegaron con un plan. Probablemente es que los demás no llegaron con un plan. Pero mira qué curioso es esto, Joshua. Hace unos meses yo escuchaba a Juan Dalmau diciendo que lo estaban atacando a él. Y como lo estaban atacando, pues eso era que era todo contra él. Entonces ahora se están quejando porque nadie lo mencionó. ¿Sabes? Yo creo que ellos han tratado intensamente, y esa se la tengo que dar, como dicen por ahí, de establecer una narrativa para que la gente piense que realmente ellos son quienes tienen la fuerza política para detener 4 años más del PNP, que es lo que representa Jennifer. Ahí no para de contar. Eso representa cualquier cosa menos cambio. Eso no es así. Que el candidato que tiene la fuerza política, la estructura política para detener a Jennifer González soy yo. Y aquí quienes queremos un cambio de verdad para que no hayan 4 años más del mismo gobierno de Jennifer, de Rivera Schatz y de Johnny Méndez, tienen una alternativa que representa además un cambio real cuando lo comparas con los demás candidatos. Soy yo. Si quieren al PNP ahí, tienen 2 alternativas. O votan por Jennifer o votan por Juan. Esos 2 votos tienen el mismo efecto, que gane el PNP. Y yo creo que lo que el país tiene que poner en la balanza es lo que nos jugamos en esta elección. Esto no es una mera elección. El próximo gobernador nombra 3 jueces del Tribunal Supremo. El próximo gobernador nombra el Contralor de Puerto Rico por los próximos 10 años. La Procuradora de las Mujeres por los próximos 10 años. Ponernos a inventar lo que va a provocar que se queden los mismos que llevan 8 años ya. Y yo creo que el país está analizando eso. Y a medida se acerca el evento, van a darse cuenta que esa es la realidad política que Puerto Rico tiene. Y eso no significa que yo no coincida con insatisfacciones de mucha gente, porque coincido, créeme, yo he dado mis luchas internas del partido. Yo no llegué ahí puesto por... Que ahí entra mi argumento. O sea, el Partido Popular, de acuerdo a ti, es la única opción que tenemos para derrotar al PNP. Pero el Partido Popular tiene una crisis interna dentro de su partido. Primero empezando con el estatus, luego empezando con los casos que han tenido de corrupción, esa reestructuración que han tenido. ¿Realmente está tan sólido el Partido Popular para poder derrotar al PNP? ¿No crees que por los años de deterioro que ha tenido el PNP, Juan Dalmau ahora se considera como una opción viable? Déjame empezar por la primera. El Partido Popular ha tenido y tiene sus retos, sin duda alguna. Es un partido de 85 años. Las instituciones tienen que pasar por procesos de renovación. Y eso no pasa más que en la política. Perdón que te interrumpa. El Partido Popular es el segundo más viejo porque el PIB lleva más tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Pues del PNP fue que salió... Del PNP surge después. El Partido Popular tiene 85 años. Y es un partido que a través de la historia, pues, como todas las instituciones, o sea, esto no pasa en la política. Si tú quieres continuar, tienes que reestructurar, tienes que atemperarte a los tiempos. El único partido hoy de los partidos principales, y cuando digo principales me refiero al PIB, al PNP y al PPD. El único partido que ha iniciado una renovación real de su liderato es el Partido Popular. Tú analizas papeleta por papeleta y te vas a dar cuenta que los candidatos del PIB son los mismos de hace 20 años. Han cambiado las posiciones, es lo que han hecho. Ya Juan ha corrido 3 veces, María de Lourdes Santiago corrió pero se fue al Senado, Denis Márquez está en la Cámara, es la misma alineación que se cambian. El PNP tiene los mismos candidatos de 20 años. Jennifer González, Tomás Rivera Schatz en el Senado, Johnny Méndez y sus papeletas, obsérvale, son los mismos. El Partido Popular tiene una renovación ocurriendo dentro de sus candidaturas. Entonces tenemos ahí a Pablo José Hernández, Héctor Ferrer y tenemos muchos más con una combinación de gente de experiencia, pero sí hay una renovación que se está dando. Y cuando yo digo que yo quiero también, al igual que el país, tengo un deseo de cambio genuino, yo he empezado a hacer lo mismo dentro de mi partido. Yo no la he tenido fácil. Yo voy para mi 3ª elección en un año. Yo no soy un político que tiene los mismos orígenes
los políticos anteriores. Yo vengo ¿verdad? De gente de clase media baja, de escuela pública, toda mi vida, y no solamente yo, mis hijos, mis hermanas, mis papás, todos nosotros. Nunca pensé que iba a terminar estando en la política, porque mi familia ni siquiera asistía a eventos políticos. Mi papá es independentista, mi mamá es estadista. Y yo llego aquí porque era un comunicador y vueltas que da la vida, termino siendo secretario de prensa en una agencia de gobierno, que después si quieres te hago la historia. Así que yo me veo como un político diferente porque mi origen es distinto, mis actuaciones han sido diferentes y tengo una conciencia de cambio igual que la que tiene mucha gente, pero lo único que yo pienso es que el cambio lo puedo impulsar desde adentro. Y lo que llevo es un año como presidente, pero confío que una vez prevalezca en noviembre, tendré tiempo adicional para efectuar los cambios internos que yo necesito el tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Ahora, viendo tu pregunta, yo estoy convencido que el Partido Popular, por su estructura política, a pesar de los problemas que tiene un electorado fuerte allá afuera. Es un partido que tiene 41 alcaldes y tiene mayoría, aunque en pluralidad, en la Cámara y en el Senado. Pensar que un partido con 41 alcaldes, con mayoría en Cámara y Senado, no tiene la fuerza política para prevalecer esta elección, es que ignorar los números. Además del hecho de que quien único puede ejecutar una agenda, quien tiene la posibilidad de ejecutar una agenda de gobierno unificada y real soy yo, porque tengo el equipo de trabajo para hacerlo. En el caso de Juan Dalmau, es un candidato a gobernador que no tiene asamblea legislativa. Que hay que trabajar de todos los partidos. Bueno, sí hay que trabajar de todos los partidos, a pesar de que el PIB se opone casi todo allí, porque miremos el récord, pero ¿con qué asamblea legislativa, con qué equipo de trabajo el gobernador, ¿verdad, Juan, podría adelantar una agenda? Un cuatrenio extremadamente complicado sería sin esa herramienta. Yo tengo el equipo de trabajo, tengo la estructura política, tengo el partido con la fortaleza municipal para poder detener a Jennifer González y no darle 4 años más al mismo gobierno. Así que si miras los números, si miras la realidad política de manera fría, fuera de cualquier narrativa, vas a ver que realmente es así. A mí me parece interesante, y viendo el debate, yo soy una persona bastante... me gusta ver los patrones. Entonces Jennifer González siempre habla de progreso. Hay que progresar y juntos vamos a llegar. El Partido Independentista habla de restaurar, de un plan universal, de que todos somos iguales. Uh-huh. No entiendo muy bien cuál es la estrategia de Javier Jiménez, pero se queda por ahí. Pero la del Partido Popular siempre ha sido: nosotros somos de clase media, nosotros somos como ustedes, trabajadores, nosotros estamos buscando trabajar para el pueblo y no para los empresarios, o no tanto los empresarios, pero sino no como Jennifer, que se enfoca más en esa área republicana de progreso y buscar el bien de los elitistas en el país. ¿Eso es intencionalmente? Yo creo que tiene que ver con el origen del partido. El Partido Popular, su origen es la clase trabajadora. Por eso el pan, tierra y libertad. Así que yo creo que tiene que ver con ese gen, ¿verdad? Nadie puede negar que en el camino se cometieron errores, ¿verdad? Y que yo tengo que cargar hoy una mochila por errores que se cometieron antes de yo estar aquí. Eso es una realidad. Nadie puede tapárselo con la mano y en eso que no cuenten conmigo. Pero esa realidad es la que me hace a mí estar convencido de que en el momento que estamos ahora mismo, la agenda, el hecho de que el Partido Popular pueda abstraerse de una agenda ideológica, principalmente de estatus, es lo que nos da una fortaleza para poder encaminar un gobierno como el que el país necesita en este momento. ¿A qué me refiero? Todos podemos estar de acuerdo. Yo sé que me preguntarás de estatus ya mismo. Todos podemos estar de acuerdo, no importa la fórmula de estatus que usted favorezca, que no va a haber una conversación seria de estatus ahora mismo mientras tengamos la crisis económica que tenemos. Eso es una realidad. Eso me obliga entonces a pensar que tenemos que fortalecernos económicamente para poder tener la viabilidad de iniciar una conversación seria sobre estatus y que cada cual defienda el estatus que quiera. Pero el problema de eso es que cuando tú eres un líder político que dirige un partido ideológico y tu razón exclusiva de ser es el estatus, tú vas a jalar, como dicen por ahí, la cabra jala para el monte. Tú vas a jalar siempre para que la decisión que tú tomes vaya dirigida a lograr esa meta por la cual tú existes. Por eso el PNP, como decimos, y estoy hablando aquí a calzón quitado, voló en canto a las 9:36,
Porque aunque el efecto era que se perdían 100,000 empleos, era una herramienta que los estados no tienen. Así que el razonamiento fue, bueno, pues me acerco más a ser un estado si elimino herramientas que los estados no tienen. Que eso significa que perdimos empleo. No importa, porque una vez me dé la estadidad lo recupero por otro lado. ¿Qué pasó? Perdimos los 100,000 empleos, no somos estado, comenzamos la crisis económica y se fastidió la economía. Ese partido, eso es lo que ha hecho el PNP. En el caso de Juan, el PNP estableció una narrativa de que gana y es como al otro día es el comunismo y al otro día... Pero ese no es el planteamiento real. Eso no es real. ¿No crees que si Juan Dalmau gana va a ser comunista, claro que no, socialista? No, hombre, no. Ni va a llegar la independencia al otro Claro día. que no, tampoco. Igual que no ha llegado la estadidad. Eso es una caricaturización de la campaña que Jennifer y el PNP ha convertido en un reality show. El verdadero problema, por decirlo de alguna manera, o issue, no es que vaya a llegar, pero no va a llegar al otro día. Es qué va a hacer ese gobernador independentista desde el momento en que asuma el poder. Va a hacer lo que ha hecho el gobernador estadista. Su razón de ser es ideológica. ¿Qué va a hacer cuando él tenga que tomar una decisión en la que involucre un programa federal de fondos para madres, jefas de familia, pero que fortalezca nuestra posición actual bajo el ELA, pero vaya en contra de su ideal de independencia? Pues va a hacer lo que ha hecho el partido ideológico del otro lado, que es impulsar medidas para dar un pasito más cerca de lo que yo creo que debe ser el país. El problema es que no sabemos qué herramienta se va a llevar enredada, igual que el PNP se llevó la 936. Y tú sabes una cosa, yo no tendría problema con eso si ellos hacen campaña diciendo, esta es mi ideología, esto es lo que yo persigo, y el país vota por él y lo elige. Yo soy el primero que defiende esa elección. Lo que no puede pasar es que se esconda debajo de la alfombra, que en el caso del PIB y Juan, el récord público, aquí mismo en YouTube, entran. Está lleno de planteamientos de él diciendo, el rol del independentista es defender la independencia ahora. Yo no creo en ninguna asamblea de estatus, solamente la asamblea para declarar la independencia. El Estado Libre Asociado es la barbaridad de las colonias y vamos para áreas impopulares. Ese es el discurso del PIB y de Juan. Entonces ahora de repente hay que creer que él va a llegar allí. De hecho, en su juramentación como senador, por ahí vi un video los otros días, cuando uno juramenta el cargo, no quiso juramentarlo ante la Constitución de Puerto Rico ni Estados Unidos. Todos los senadores hablaron y él no quiso ni decirlo. Pero entonces ahora, como está buscando los votos, pues no me interesa tanto la independencia. Yo sí, gobernaría el ELA y sería... No es verdad. Pues dígale de frente a la gente lo que impulse y que la gente vote por usted y si gana, eche para adelante su plan de gobierno. Por eso yo me planteo, y te hice toda esta explicación, porque para llegar a una conversación seria hay que fortalecer la economía, entre otros asuntos. Y mi plan de trabajo va dirigido a atender las prioridades de la gente. Sistema eléctrico, servicios para nuestros adultos mayores, fortalecimiento de las pymes, reestructurar el departamento de educación, trabajar con la crisis social y de servicios esenciales que tenemos. Eso abrirá las puertas para tener un país más fortalecido y cuando llegue el momento del estatus, mi compromiso con los estadistas, con los independentistas y con los estadolibristas es que cada cual tendrá el espacio en la mesa para que defienda lo que crea. Yo no creo en excluir gente como ellos nos han excluido a nosotros del proceso. Así que yo no me he hecho parte de esa campaña de la cosa del comunismo y qué sé yo qué. Él no puede negar su afinidad y por lo menos su flexibilidad con el gobierno de Maduro. Es una realidad que está ahí, con el gobierno de Díaz-Canel, con el gobierno de Ortega. Ahorita mencionaste, y maybe no es el mismo caso, pero maybe podemos irnos por esa misma línea. Pero que si tú estás en una casa y te tienen una foto con una persona que tiene un caso, pues no es culpa tuya, tú no sabes qué la persona iba a hacer. Claro. Esa foto de Juan Dalmau es bastante vieja, no es como que reciente. No sabía que iba a pasar todo lo que pasó ahora con Venezuela. ¿No crees que se corta con la misma vara? O sea, le tiran una foto con Juan Dalmau a Nicolás Maduro. No necesariamente significa que él está compartiendo sus pensamientos de ahora mismo. Yo puedo coincidir contigo, pero entonces tengo que referirme a qué ha dicho actualmente de lo que hizo Maduro. Porque si tú comparas las expresiones de Juan Dalmau, por ejemplo, con el Código Electoral y con lo que eso representa para la democracia, dura. Y yo concuerdo con él en esa. Pero si la comparas con las expresiones de hace un mes sobre lo que hace Maduro, aguada, livianita, sin mucho...
O sea, él ha sido bien flexible. Yo puedo comprarte esa teoría. Mira, yo me retraté con ese señor, él prometió ser democrático y resultó ser un bambalán después. Pues está bien, pues métele caña como un bambalán que es ahora. Pero no puedes tener un discurso bien agresivo por cosas que pasan aquí. Y de repente, cuando te hablan de ese, pues bueno, yo respeto ¿Vieron la contestación que dio fue? Yo respeto la soberanía de los... ¿Soberanía de qué? Si lo que está Maduro haciendo ahí va en contra de la soberanía, si se está robando las elecciones. Así que yo te compro la teoría, pero es como si en el ejemplo que tú me traíste a mí, pues yo tuve que ir a testificar allí para que se esclareciera el caso, pero si yo hubiese echado para atrás y a tratar de tapar la cosa, pues entonces pues ya era culpa mía, porque ya yo era parte del tema. No, yo hice lo que yo tenía que hacer. Pues yo creo que él tenía que asumir una posición aquí donde quedara claro que él compartió con esa gente, pero que lo que está haciendo ahora, él está totalmente en contra y que fuera categórico en lo que decía. Yo creo que el problema es que ha habido doble discurso y ellos llevan mucho tiempo, el PIB, criticando severamente todo lo relacionado con lo que pasa en cualquiera de los demás partidos, que en muchas cosas se merecen críticas y las he hecho yo también. Pero ahora le ha tocado también señalamientos para ellos. Y cuando tuvieron el escándalo con el caso de hostigamiento interno, que hasta los multaron por no tener un protocolo, pues hay señalamientos contra ellos del manejo de esos casos. Entonces no puede ser doble vara, porque si eres doble vara, pues entonces no tienes credibilidad con la gente. Y ese es el tema. Quiero hablar más del plan de gobierno y hablar más de los problemas en Puerto Rico actuales. Yo empecé esta serie de entrevistas políticos hace un año ya. Y obviamente empecé... Coño, te castigaron ahí. Me castigaron, pero te voy a decir quién me castigó. Fue mi inquietud de que yo tengo una nena, soy papá. Ay, qué bien. Y yo, pues, tengo 26 años y yo siento que yo me he jodido bastante para desarrollarme en este país. Yo siempre he querido y he tenido esta afinidad con que yo quiero desarrollar a Puerto Rico en el área tecnológica. Pero, independientemente de que yo he mejorado mi estatus económico y que yo he trabajado para poder crecer en este país, no importa si yo estoy en Sabanera, en Dorado, o si yo estoy viviendo en un barrio en Carolina, en Parque Ecuestre, donde yo vivía, la luz se me va a ir igual. ¿De Parque Ecuestre? Sí. Toritito y todo ahí, el combo allí. Sí, muy bien. Estamos ahí de Carolina, ¿verdad? Así, de la verdura. Se me va a ir la luz igual. Se me va la luz en Parque Ecuestre, como ahora mismo yo vivo en Guaynabo, se me va la luz igual. O sea, no tiene que ver tanto mi capacidad económica, sino que los servicios esenciales de este país no están. Uh-huh. Obviamente el tema más grande en esta campaña ha sido el contrato de Luma. Sí. ¿Vas a cancelar el contrato de Luma? ¿Cuán rápido sería? Yo hablé con Pablo, me dijo que tenías un periodo de 90 días. Pero ¿cómo funcionaría eso? ¿Y que estás buscando privatizarlo? ¿Qué estás haciendo? Yo te voy a contestar la pregunta. La gente que quiera leer el plan lo puede leer en www.lumaceba.com. Ahí yo tengo explicado todo el plan. Pero el plan consiste por lo menos de 3 fases. Esto es producto de un proceso de análisis. Yo soy respetuoso de la ley y el orden de los contratos. Los contratos se hacen para cumplirse, pero tienen que cumplirse. Y yo creo que aquí la primera discusión es si alguien tiene duda de que Luma ha incumplido ese contrato. ¿Tú crees que Luma ha cumplido ese contrato? No lo ha cumplido. Okay. ¿Sabes? Ha sido irresponsable. Y lo peor de todo es que el contrato en sí es one-sided. O sea, el contrato pone al gobierno en una posición de debilidad de fiscalizar ese contrato terrible, además de que ha habido falta de voluntad. Pero eso es otro tema. Pero el contrato es malo para el gobierno por la manera en que está hecho y porque le da demasiado espacio al contratista y poco facultad de fiscalización al gobierno. ¿Qué yo voy a hacer? Una vez yo juramente, lo tendré de antemano, ¿verdad? Pero anunciaré el próximo día, el día 3 de enero, el comité de transición y yo voy a dar la instrucción de que cancele ese contrato. Eso va a generar un proceso. Y lo que uno espera que ocurra es que haya un cuestionamiento en los tribunales. Y los contratos se cancelan de 2 formas, o con justificación o sin justificación. Si simplemente lo cancelo sin justificación, hay unas penalidades. Pero yo voy a cancelarlo con justificación y ese equipo tendrá el deber de justificar en los foros que haya que justificar el incumplimiento de ese contrato y por lo tanto que procede la cancelación. Ahora bien, ese es el primer paso. El segundo ocurre simultáneamente, que es
¿Qué qué vamos a hacer con el sistema mientras eso ocurre? Bueno, pues esto no es como que yo apago la luz y espero que se resuelva y espero aprendo cuando termine el caso. Tengo que garantizar una estabilidad. Así que yo lo que voy a hacer es que mediante ley de acciones ejecutivas voy a pasarle la administración ejecutiva del sistema a la autoridad, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es la autoridad que había antes. Esa no existe. Lo que existe es la Junta de Gobierno. ¿Por qué la Junta de Gobierno? Bueno, porque la composición de la Junta de Gobierno tiene un expertise de gente que sabe manejar el sistema de energía. Y esa Junta va a tener tres encomiendas. Uno, tiene que garantizar la continuidad. O sea, tiene que haber servicio de energía aquí. Dos, tienen que garantizar que se estabiliza el sistema. Y tres, me tiene que hacer un reporte a mí del estatus fiscal, técnico y de utilización de fondos federales del sistema. ¿Qué dejó Luma allí? Hombre, ¿eso no se hace ahora? Si lo hace Luma, no sabemos. Porque el problema... Hay un reporte que Luma le diga, mira, estos son los fondos que hemos usado. Bueno, hay un reporte que ellos dan, pero parte del problema es que quien único tiene acceso a la información son ellos mismos. Para que tú tengas una idea, hay un control que se llama el centro de mando de la autoridad, que es en Monacillo. Ese es el cerebro de la operación. Ahí se ve todo lo que está funcionando en el sistema. Ahí quien único tiene acceso es Luma. La energía eléctrica, el gobierno no tiene acceso a eso, y las métricas que se supone se utilizan son métricas que produce el mismo Luma, y aún así vemos que los apagones duran 20% más y hay más apagones. Pero hay serios cuestionamientos con el acceso a la información. O sea que el primer problema aquí es que no le puede poner al cabro velar las lechugas, ¿verdad? Así que ese informe me lo entregarán. Quiero puntualizar. Luma tiene 2 operaciones. La operación ejecutiva, que son 6 empleados. Esos 6 empleados son los ejecutivos, son los que más ganan, y Luma los paga con lo que el país le paga a Luma por operar el sistema. Y la segunda operación son los empleados. Los empleados no tienen nada que preocuparse. O sea, ellos van a ser parte de la solución, no el problema, ¿verdad? Así que esa junta administrará temporalmente en lo que culminamos el proceso, y el tercer paso es buscar un nuevo operador. Y ahí voy a la pregunta que tú me hiciste directamente. ¿Se va a mantener en privado? Lo que sea mejor para el país. Yo no tengo una obsesión ideológica en ese caso. Hay gente que cree que tiene que ser público exclusivamente y no cree en nada privado, por lo tanto es pública. Hay otro que viceversa. Yo no tengo una obsesión ideológica con eso. Yo tengo unos requisitos. Primero, tiene que ser un buen contrato. El gobierno tiene que tener herramientas para fiscalizar. Y si no me cumple o si hay bajo rendimiento, tiene que haber consecuencias. Si cumples bien y haces el trabajo, tiene que haber remuneración. 2, tiene que estar despolitizado, tiene que estar regionalizado y permitir que los municipios puedan hacer trabajos que hoy no pueden hacer, que tienen la capacidad de hacerlo, pero que el Luma no les permite. Alumbrado público, poda, que haya contratación con los municipios para poder hacerlo. Hoy hasta llevan a la policía y a alcaldes y tratan de acusarlos si hacen trabajo en sus municipios. Tiene que estar centrado en servicio al cliente y en desarrollo económico. Por lo tanto, el costo de operación es importante. Hoy Luma no tiene ninguna consecuencia si nosotros pagamos más o pagamos menos en la factura, porque ellos van a cobrar lo mismo. Esos requisitos son importantes. Paso al modelo. ¿Qué modelo? Lo que yo no entiendo es cómo estas cosas, porque son soluciones, pero son soluciones básicas. Eso supone que esté desde un principio dentro de ese contrato y dentro de la privatización. ¿Por qué estas cosas que son for dummies no está implementado ya? No. Nadie sabe. ¿Sabe en cuánto tiempo se aprobó ese contrato? Esto fue producto de una vista pública en la Cámara, en 53 horas. Este contrato se aprobó un fin de semana. Eso no significa que lo hicieron el fin de semana, lo trabajaron y lo llevaron a la Junta de Gobierno allí en un viernes, y el domingo y el lunes se aprobó. Nadie sabe qué pasó ahí, porque fue un proceso atropellado de privatización. Así que esos son los requisitos para mí. ¿Qué modelo puede ser? Puede ser un operador privado, otro. Puede ser un modelo público, puede ser un modelo cooperativo, un modelo regionalizado, puede ser un híbrido, ¿verdad? Por nuestra realidad geográfica, topográfica, etcétera. A mí, honestamente, lo que me importa es que el servicio funcione. Mi creencia real en términos de administración es que el servicio que yo me veo a mí mismo como gobernador como un encargado de que los servicios lleguen. En algunos casos llegan más efectivamente con una contratación privada y siendo el gobierno un fiscalizador de que eso pase. En otros casos llegan mejor con una operación pública y siendo el gobierno el encargado. El mejor resultado es el que yo quiero, así que yo no me voy a tener una obsesión ideológica con bloquear una alternativa simplemente porque yo me oponga, si al final podría ser mejor para la gente. Así que
Yo estoy abierto en ese proceso. En el proceso de licitación, que es el tema de subasta que se hacen para contratación del gobierno, sabremos todos los requisitos necesarios para que sea el mejor sistema. Hay un tema que no sé si me vas a preguntar, pero te lo adelanto, que es la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos han sido un defensor de ese contrato, esa es la verdad. Pero también es cierto que yo los he visto en los últimos meses empezando a mostrar señales de insatisfacción con lo que está pasando ahí. El director de ejecutivo creo que en estos días hizo una expresión que mucha gente lo interpreta como que se queda Luma y no importa lo que digan los candidatos o el gobernador. Yo no lo veo así. Yo creo que ellos lo que dicen es que ellos no quieren que sea público, no volver a lo que era antes. Yo tampoco quiero que se regrese a lo que era antes porque por alguna razón se quiso cambiar. Pero no quiero lo que hay hoy, que es una barbaridad. Así que yo creo que hay formas de encabullar y volver a tirar, tener una operación razonable en un sistema que tiene muchos retos. No puedo tapar el cielo con la mano, hay que reconstruir ese sistema. No teníamos un super sistema antes de Luma y hay otros problemas, los hay. Pero oye, yo no puedo aceptar que haya un joven, como me pasó los otros días en una entrevista que me hicieron, que su mamá, y no voy a decir más detalles para que no sepan quién es porque pues, no quiero exponerlo. Su mamá necesita una máquina especial para poder vivir. Y él tiene una planta eléctrica y en varias ocasiones me dice, se ha ido la luz y no estoy claro si había suficiente combustible, tengo que salir corriendo a ver porque la máquina tiene que seguir operando, la señora depende de eso. Y yo no estoy dispuesto a aceptar eso y no estoy dispuesto a aceptar que tenga que usar una neverita de playa para guardar la insulina o medicamentos por si acaso se va la luz. Eso es inaceptable, coño, en el 2024. O que hayan comerciantes que estén gastando combustible ahí, cerrando negocios, no lo pueden abrir, o que no hayan clases en las universidades. Eso es una barbaridad. Y yo me pregunto si hay alguien aquí en este país que esté dispuesto a aceptar eso sin dar una pelea. Por eso en el debate se me zafó una frase que yo dije que le iba a pelear en el Tribunal Celestial, porque lo voy a pelear con quien sea. Ya yo me comprometí con el país porque estoy convencido que eso es lo correcto. Y lo voy a hacer. El desenlace, pues yo daré mi pelea para que sea el que yo creo que es el mejor para el país. Mencionaste un tema que obviamente tenía que apuntar para tocar y creo que es importante. ¿Cuánto realmente puedes pelear con una junta contra el fiscal? O sea, cuando ellos tienen el poder, la voz y el voto de la última decisión, que mucha gente se queja de que este país que es socialista y comunista, pero yo no veo mucha diferencia entre la democracia que tenemos y un país comunista, porque lo que tenemos es una ilusión de democracia cuando nuestros líderes no tienen la autoridad completa sobre las decisiones de nuestro país. Las intenciones son buenas. Te puedo comentar de eso también. Las intenciones son buenas y creo que durante esta travesía la he mencionado mucho. Veo muchos políticos con intenciones buenas, pero yo no creo que el sistema está hecho para que esas intenciones se lleven a cabo. Bueno, sobre cómo, que si puedo dar la pelea con la Junta. Sí, la Junta ha ganado y ha perdido en tribunal cosas que ha hecho. Esa es la realidad. La Junta tampoco es todopoderosa. Tiene unas limitaciones dentro de su ley que tiene que haber un gobierno dispuesto a pelearla. Y a veces ganaremos y a veces perderemos. Y a veces ellos harán cosas que están en lo correcto y que el gobierno ha hecho mal. Y uno tiene que aceptar eso y cambiar las cosas. Y a veces no tienen razón. Y si no tienen razón, pues hay que pelearla en los foros pertinentes. Y yo creo que lo que ellos han dicho, lo digo, ¿verdad?, con honestidad, no está lejos de lo que yo propongo. O sea, yo no propongo regresar a la autoridad del pasado. Yo no propongo a que el gobierno, a decir, no, va a ser el gobierno exclusivamente el que lo opere, como por ejemplo, como el caso de Dalmau, sí dice que tiene que ser público. En el caso de Jennifer, pues depende del día que le pregunte, te va a contestar una contestación distinta. Pero yo pienso que hay espacio. Creo que ellos también, la Junta, tiene un deber de fomentar medidas de desarrollo económico. Ellos no solamente están ahí para recortar presupuestos y regañar gente. Ellos tienen un deber de impulsar medidas de desarrollo económico y no hay país que pueda echar para adelante con un sistema eléctrico como el que tenemos. Eso es una medida importante de desarrollo económico. Así que yo estoy abierto, una vez yo tenga ya esa responsabilidad, de sentarme con ellos y a dar las peleas que haya que dar y trabajar en cosas juntos cuando haya que trabajar juntos y tener las diferencias que haya que tener cuando se tenga que tener. Y en cuanto a lo que planteas de la democracia y la Junta, a mí no me gusta la Junta. Creo que Promesa tenía un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo fue el framework, ¿no? El marco legal de la quiebra. La paralización de los litigios era positiva para Puerto Rico. Eso nos permitió que no nos demandaran a los tribunales y nos embargaran presupuestos porque paralizaron los litigios. Eso fue positivo. La Junta es el lado negativo. Pero yo también tengo que decir, lo digo aquí a la gente que me está viendo, cuando tú eres un deudor que manejas mal tus finanzas, tú pierdes autonomía sobre tu patrimonio.
Y si a ti, tú te vas a la quiebra y te demandan tus acreedores, el tribunal te embarga cuentas, le paga a los acreedores y después que sane tus deudas, te quedas con lo que quede. Y Grecia tuvo que hacerlo con el Fondo Monetario Internacional y Argentina tuvo que pelear su quiebra en Manhattan. Y Detroit, una ciudad de un estado en Estados Unidos, no le pusieron una junta, pero le pusieron un emergency manager, que es una junta de una persona. A nosotros nos tocó una junta. A lo que voy es, hubo irresponsabilidad en unas decisiones y nos costó. Pero hay gente que culpa al Estado Libre Asociado por eso. Hombre, si tú administras mal una república, la vas a quebrar. Y si administras mal un Estado, lo vas a quebrar. Y si administras mal un Estado Libre Asociado, lo vas a quebrar. Así que la salida del estatus muchas veces es la más simple para no asumir responsabilidades de mucha gente. Dijiste desarrollo económico. ¿Cuáles son las medidas inmediatas a corto plazo? Porque mucha gente habla sobre eliminar la ley 2022 o revisarla o impulsar ciertas medidas. Pero nadie me ha concretizado exactamente cuál es su plan para que comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, puedan competir con estas grandes corporaciones. Porque ahora mismo, si yo le pongo a un artesano la habilidad de poder vender algo que haya hecho, pero viene Walmart y lo tiene más económico, obviamente el consumidor se va a ir hacia donde Walmart, y eso es gracias a las leyes de cabotaje. Uh-huh. ¿Cómo podemos impulsar a los empresarios locales de este país? Bueno, primero, tiene que haber yo creo, y mi modelo de desarrollo económico está sustentado sobre el fortalecimiento del de aquí. Yo creo que yo necesito lograr, cuando digo yo, estoy hablando como gobernador, ¿no? Y como país, yo necesito lograr un Puerto Rico que no dependa de los fondos federales como medida casi exclusiva de desarrollo económico. Pero Puerto Rico puede existir sin fondos federales. No es a lo que me refiero. Lo que me refiero es, los fondos federales son importantes, ¿verdad? Y son importantes para muchos programas que los necesitamos. A lo que me refiero es, yo no puedo depender mi vida como pueblo de eso. Yo necesito un pueblo que se pueda sostener, ¿verdad? Lo que quiero que entiendas y como lo veas es que para mí la estrategia principal de desarrollo económico debe ser movernos a fortalecer a la gente aquí, a nuestra gente, que sean exitosos, que produzcan aquí, que crezcan y que los fondos federales hagan su rol, pero que no dependamos exclusivamente de eso. Y ese fortalecimiento tiene que comenzar con ayudar en los costos de hacer negocio. Y los costos de hacer negocio, el primero ya lo hablamos aquí, es energía eléctrica. Punto. Es una barbaridad por el costo y por lo poco confiable que es. Así que hay que atenderlo por los dos frentes. Segundo, como parte de mi plan de gobierno en las pymes, antes de salir de energía eléctrica, yo voy a establecer una deducción especial por el gasto de energía eléctrica en los pequeños y medianos negocios. Va a ser una deducción de entre 100 y 120% del gasto de ese año en energía eléctrica de esos comercios. Para calcularlo, pues habrá que ver la particularidad de cada negocio. Qué tipo de negocio es, cuántos empleados, cuánto depende de energía eléctrica realmente. Y eso dependerá de si la deducción va más cerca de 100 o va más cerca de 120%. ¿Verdad? El segundo tema que hay que trabajar para eso es el exceso de regulación. Yo creo que el costo del exceso de regulación que nosotros le imponemos a los pequeños comerciantes es mortal. Y tener gente que tenga que invertir sus ahorros porque los permisos no le salen, pero están pagando el local mes por mes y tardan 7, 8 meses y de repente se quedaron sin chavo y se fastidió el negocio, nunca sale el permiso y perdiste los ahorros. Eso es inaceptable. O sea, yo creo que eso es una vergüenza. Vamos a ponerlo de esa manera. Es una vergüenza. Hay que mejorar el tema de la regulación, hay que flexibilizar. Y para eso, pues, uno tiene que llegar allí y buscar todas las avenidas para que los procesos de establecer un negocio sean más rápidos. Y eso incluye la estabilidad reglamentaria. No podemos seguir con esta cosa de estar cambiando las reglas cada 2 años, cada 3 años, cada cuatrenio, te añaden requisitos nuevos, tienes que estar cambiando las reglas. Y eso no es una jurisdicción que tiene estabilidad. Por lo tanto, no es fácil hacer negocio. Por lo tanto, la gente no puede echar para adelante. El tercer tema es el proceso de permiso. Y ese es uno de los temas donde yo creo que la mochila que cargamos de falta de credibilidad es tan grande que yo te puedo decir aquí lo que quieras y tú tienes 25 salidas de decirme, bueno, pero es que eso han dicho qué sé yo cuántos antes que tú. Y es verdad. Así que no me resta otra cosa que no sea hacerlo, ¿verdad? Pero
hay que simplificar el proceso de permisos. Yo pienso, y qué bueno que estoy contigo aquí, porque esto yo lo he dicho en algunos sitios, me miran así, pero tú me vas a entender probablemente. Hay que quitar la intervención humana lo mayor posible en los procesos ordinarios. Y la gente me mira, ¿a qué tú te refieres con eso? Y eso afecta el presupuesto, eso afecta la experiencia. Y hay una palabrita que afecta la arbitrariedad del ser humano. Procesos ordinarios de permisos. Vas a Arecibo y te piden 4 papeles. Vas a la región de Ponce, te piden 7. Vas a la de Mayagüez y te piden 3. Porque a alguien se le ocurrió en el camino que hay que añadir uno, quitar uno. Esa intervención en procesos ordinarios donde no hay un impacto ambiental, donde no hay un cambio sustancial en el uso del local o de lo que sea, hay que eliminarlo y hay que automatizar la mayor cantidad de procesos para agilizarlo, hacerlo más costo efectivo y eliminar esa arbitrariedad que el ser humano le impone a esos procesos que detienen los procedimientos. Así que yo creo que eso en el sistema de permisos es importante. Te dije reducir costos. Estoy recapitulando, no se me quede nada. Yo creo firmemente también en el plan de desarrollo económico en el tema de explotar las fortalezas de nuestras regiones. ¿A qué me refiero? Y no te lo dije al principio, te lo había dicho al principio. Yo creo que el modelo de gobierno que nosotros tenemos colapsó. El modelo, no estoy hablando del estatus, estoy hablando del modelo del gobierno. El modelo es uno vertical, del gobernador está arriba, da instrucciones hacia abajo, es el protagonista exclusivo de que todo pase, y eso en un momento histórico funcionó. El caudillo, el que decía y la gente corría a hacerlo, funcionó. Pero si algo ha quedado demostrado después de los miles de millones de dólares que tenemos para operar, es que ese tema no funciona porque los servicios no llegan y el dinero está ahí. O sea que ya el problema no es dinero, es la estructura del gobierno. Yo creo un gobierno más horizontal, donde el gobernador es el responsable principal porque es a uno el que elige a la gente. Pero donde tú tienes que, para trabajar los distintos asuntos que nos afectan, sentar a la mesa a los sectores que pueden ayudar. Y en tema de desarrollo económico, una estrategia de desarrollo económico a largo plazo requiere que el gobierno estatal trace el plan junto a los gobiernos municipales, junto a la universidad, junto a la empresa privada, junto a los sin fines de lucro, para establecer nuestra estrategia de desarrollo económico, que yo creo firmemente que tiene que tener un contenido importante de regionalización. Por ejemplo, en el área oeste, el componente aeroespacial es bien importante. Pues, eso lo trajo Alejandro, ¿verdad? Sí, Alejandro, esa fue una de las iniciativas más grandes que él trajo, que fue Lufthansa, y alrededor de Lufthansa allí se estableció todo un ecosistema que yo creo que yo he ido a esas facilidades, hermoso. Espectacular aquello allí. Pues mira, ¿por qué nosotros no tenemos una estrategia regional de crear el recurso humano que vamos a necesitar para seguir ampliando esa industria? De fomentar la creación de... Fun fact, Puerto Rico es uno de los mejores lugares para lanzar cohetes porque estamos cerca del Ecuador. Entonces aquí se han venido también las conversaciones de Virgin Galactic y todas estas compañías. En el área Ceiba, Roosevelt Roads, es una de las mejores áreas para eso. De hecho, hay gente que se me ha acercado para hablarme de ese tema. Y yo creo que es un tema que primero me hace un planteamiento de entrevista eres tú sobre este tema. Nadie me lo había dicho nunca. Porque yo trabajaba en esa industria por mucho tiempo y dentro de las conversaciones de la industria pues siempre se hablaba de que en Roosevelt Roads es un tremendo lugar para lanzar cohetes y no se está usando ahora mismo. Creo que lo íbamos a hacer por call centers. No sé si lo están usando por call centers. Aquello allí está... Pero eso es un lugar que definitivamente tiene mucho potencial. Lo tiene. Y hemos fallado como país terriblemente. Lo que nos pasó con el puerto de Ponce, que demoramos muchas cosas, están haciendo muchas cosas ahora y tiene un proyecto brutal allí que va alineado con esto, pero nos demoramos también para el plan original y debemos aprender de esa experiencia. Pero a lo que iba es que esa estrategia debe ser regionalizada para explotar las posibilidades de la región enlazadas con la universidad y con fortalecer nuestro empresario local. Yo creo firmemente en eso. En tema de desarrollo económico, creo que tiene un componente importante de bajarle el costo de vida a la gente. Mencionaste las leyes de cabotaje. Tiene un impacto terrible en los costos, especialmente en energía y en alimentos. Y es un tema complicado porque no depende solo de nosotros. Pero de la misma manera que estamos dando la pelea por la paridad de fondos, distintos sectores uniendo fuerzas, hay que hacerlo con las leyes de cabotaje. ¿Eliminaría las leyes de cabotaje? Yo perseguiría la eliminación. Yo no las puedo eliminar solo. Jennifer González mencionó que las leyes de cabotaje son importantes porque eso fue lo que nos trajo los recursos para el huracán María. Yo dije en el debate que fue parte del tema que más se ha cubierto del debate, que ella cambia de posición depende si le conviene a ella.
el ejemplo de Luma está ahí. Ella los defendía, los usó para atacarlos para ganarle a Pierluisi, le montaron un fundraiser, cambió de posición de nuevo. En el cabotaje hizo lo mismo. Como representante votó a favor de pedir la exención. Pero después le hicieron unos fundraisers en el 2013 y ahora es la defensora. Y no es que la defensora, le dieron un premio. Vaya y busque la foto de la campeona de las leyes de cabotaje. Creo que fue en el 2021-2022. Cambió de posición porque le conviene a ella, no porque le conviene a la gente. Por eso yo enfaticé mucho en que necesitamos una persona que sea confiable. Si usted cambia de posición como gobernante, porque la posición que tenías originalmente te convenciste que no era la más que le convenía a la gente. No es porque te convenga a ti. Entonces, cambia de posición para jugar para mí, ¿no? O sea, no para la gente. Y eso es lo que yo en el debate establecí y lo traigo aquí de nuevo ahora que me traes con las leyes de cabotaje. Pero sí, esa lucha hay que darla. No es una cosa que logra uno solo. Pero hay que impulsarla porque creo que nos hacen daño, ¿verdad? Pero creo que es imposible porque Estados Unidos no nos va a quitar porque ese es desarrollo económico para ellos. Especialmente, ¿sabes lo peor, lo más que a mí me molesta del tema? El beneficio, más que para Estados Unidos, es para 4 compañías de los muelles. Eso es lo más... No es que no me molestaba si fuera el beneficio para Estados Unidos nada más, pero... Estamos hablando de Crowley y estas compañías así. Esas 4. Ya. El beneficio prácticamente es para un grupo de empresas que pues tienen garantizado un mercado, pero nos cuestan a nosotros 4 y 5 veces los productos por eso. Ahí esa lucha hay que darla. Y esas las luchas que no se logran de un día para otro, pero tiene que haber una posición firme del gobierno en adelantar los esfuerzos hasta que se logre. O sea, nada se logra hasta que se logra. Así que esa hay que darla. Dentro de mi plan de desarrollo económico hay una propuesta también de bajar el costo de vida que va dirigida a los contribuyentes. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reestructuración del sistema contributivo. El plan incluye establecer una planilla automática que lo que busca es que si usted es un contribuyente, que su condición económica no cambia mucho de un año a otro, usted sigue siendo asalariado, con un W2, tiene una hipoteca, es la misma planilla, Hacienda genere la planilla para usted, te llega un correo electrónico con la planilla, tú la verificas, si está correcta, aceptaste y te radicaste tu planilla. No tienes que empezarte un proceso de radicarla, si es lo mismo año tras año. Realmente eso le conviene más al gobierno porque así todo el mundo llena sus planillas. También, y simplificar el proceso y le convendría más al gobierno el proceso más automatizado. Y los exhorto a que lo lean. En jesusmanuelortiz.com está el plan, la eliminación de ciertas contribuciones en términos trimestrales, planillas trimestrales, etcétera. Un portal único de erradicación donde tú puedas pagar lo que es CRIM, lo que es Hacienda, lo que son en un solo sitio, no tienes que estar yendo a 3 sitios a pagar. Jesús, si tú ganas, yo me comprometo a restaurarle el sistema de Suri. Ese sistema está horrible, definitivamente. Y yo me comprometo gratuitamente a arreglarle ese sistema. Mano da, ahí está. Tenemos el primer compromiso. Porque ese sistema está bien outdated y definitivamente... Tendría mucha utilidad. O sea, bien actualizado, es súper útil. Y otro planteamiento que te tiene que hacer del tema contributivo, yo no creo en un gobierno que gaste de más. Pero tampoco en uno que le cobre de más a la gente. Y si el gobierno establece un presupuesto X y recaudas más, yo no le puedo dar una excusa al gobierno para que gaste eso de más. Así que yo propongo la devolución cada vez que el gobierno recaude más un año y cumpla con sus obligaciones, cumple con el plan de ajuste, etcétera. Una vez al año se le devuelve un cheque en el mes de octubre a los contribuyentes ese exceso en recaudo. Sería como que yo presupuesté $100, recaudamos 200, cumplimos con todo, después de cumplir nos quedan 80, pues esos 80 yo los divido entre los contribuyentes que pagaron y le devuelvo un cheque anual. ¿Por qué? Porque eso es una medida un poco para mitigar el costo de vida, no lo va a solucionar del todo, pero creo que logra 2 cosas. Logra disciplinar al gobierno en gastar lo que realmente necesita y no tener la excusa para gastar más, que el gobierno no necesita que le des ni una excusita así para gastarlo porque lo va a gastar. Y segundo, también ayuda, hace justicia a la gente que paga contribuciones. Y yo creo que eso es importante. Así que es una combinación, mi plan de inversión local, utilizar los fondos federales para contratistas locales para desarrollo, reforma contributiva en términos de los procesos y devolución de recaudo, y está sustentado en que hay que fortalecer la industria local. Para ir cerrando, que llevamos 1 hora ya. Ya, che. Pero hablamos, viste, llegamos muchos temas. Quiero cerrar con el tema de tecnología
Porque si has estado, sé que estás al tanto con el tema de inteligencia artificial, pero Sí. uno de los riesgos que presentamos globalmente en el mundo de inteligencia artificial es el desempleo que va a haber con la automatización. Y yo personalmente me he cogido esta lucha y lo trabajo donde estoy educando a la mayor cantidad de personas posible para que ellos puedan usar esta herramienta y no lo reemplacen. ¿Hay un plan para mitigar esto? Porque yo no he escuchado a nadie que hable del tema y yo siento que Sí. de los temas más importantes de la humanidad. Sin embargo, otros temas ridículos como si hay una foto con Maduro, si Jennifer se comió una dona y el bellaqueo son más importantes que esto. Ujú. ¿Qué has pensado sobre este tema? Mira, es curioso porque hace 2 años, más o menos, sí. Yo empecé a visitar, digo, yo siempre lo he hecho como funcionario electo, pero yo empecé un proyecto que se llamaba Activando la Fuerza, que era donde desde el 2021 yo visitaba los municipios y tenía conversatorios con la gente. Y es curioso porque en esos conversatorios yo empecé a hablar. Yo me leí un libro que ahora soy inteligencia artificial y me empezó a generar atención porque el libro planteaba que en los próximos 10 años posiblemente la mitad de los trabajos que conocemos hoy no van a existir. Porque van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, machine learning, la realidad virtual y tantas otras cosas. Y yo empecé a hablar de esto en esa actividad y la gente un poquito me miraba como raro, como que tú sacas esa información. Y por eso en el plan de gobierno de educación, yo planteo una reforma curricular en el sistema de educación porque yo genuinamente creo que el sistema no prepara a los estudiantes para los trabajos del futuro. Y ese currículo tiene que incluir destrezas como análisis de datos, el tema de inteligencia artificial, herramientas de realidad virtual y otros que nos prepararán a los estudiantes para cuando salgan a ese mundo, ese nuevo mercado laboral, puedan tener destrezas que los puedan hacer aptos para trabajar. Así que sí, mi plan de gobierno y el de tecnología, que te lo voy a enviar para que lo veas y lo puedas hacer observación y me lo critique y me digas Por cosas favor, buenas y cosas malas. Te lo voy a enviar. Conmigo para eso. Te lo voy a enviar. Creo que es agresivo. Yo voy a ser un gobernador que cree en la digitalización, en la mayor cantidad de servicios digitales posibles en el gobierno. Yo soy el autor de la ley de ciberseguridad. Me contaron. Que obviamente es un primer paso. Pero ¿por qué la hice? Porque creo que para poder tener un gobierno realmente digital hay que tener una estructura de seguridad importante que garantice los datos del gobierno, de los ciudadanos, entre otras cosas. Así que ese es un plan que tenemos que seguir construyendo. Ya yo empecé a dar pasos en el plan de educación y en el de tecnología, moviéndome hacia esa realidad que hay allá afuera en el mercado laboral. Y creo que la conversación en Puerto Rico no está lo suficientemente sofisticada en este tema, que va a ser importantísimo para el desarrollo económico, para las posibilidades de empleo de nuestros jóvenes y para que la gente tenga oportunidades aquí en lo que va a ser el nuevo mercado laboral. Así que yo estoy en sintonía con todo eso. Tengo medidas relacionadas con el tema de blockchain que las quiero adelantar. Medidas en la Cámara de Representantes para... Yo quiero crear, y esto no lo puse así en mi plan de gobierno, pero es una meta. Herramientas en las que yo pueda premiar a los ciudadanos a través de tokens por conductas que el gobierno quiere fomentar. En la medida Está que bien innovador. Eso, déjame cómo lo planteo. Mi visión en este tema es por qué yo no puedo tener un token gubernamental que al ciudadano que todo un año no tenga un boleto de tránsito porque guía bien o porque recicle, yo le pueda dar créditos del gobierno en un token que esa persona pueda cambiar por gestiones gubernamentales en las que tienes que pagar por renovar. Pues mira, tengo tanto del token porque el gobierno me sigue incentivando porque estoy incurriendo en una conducta que yo quiero fomentar, ayudarnos a limpiar playa, la cosa ambiental, reciclaje, un conductor responsable, labor social, y que a través de esa tecnología el gobierno pueda fomentar conductas y a la misma vez tener programas que sean innovadores. Pero para eso, pues, tenemos que tener los sistemas de información en su sitio, la inversión en la tecnología que necesitamos, la seguridad cibernética que necesitamos, y yo quiero moverme lo más que pueda en esa dirección en lo que será el gobierno del futuro. Concuerdo contigo en eso. Pienso que la conversación aquí no está sofisticada en Puerto Rico. A mí siempre me dicen, wow, tú eres el único que está hablando de eso, pero yo lo pongo como un insulto porque yo no debo ser la única persona que está hablando de este tema. O sea, el peso no debe recaer sobre mí ni de las personas que están, los pocos que están en esta industria, porque esto nos va a afectar a todos. Y yo sé que cuando llegue, como buenos puertorriqueños, a última hora, vamos a tratar de
ajustarnos y esto es una tecnología que crece exponencialmente, no te va a dar tiempo. Y rápido, sí. O sea, no da tiempo para ajustarte. Eso ahora es la conversación para que tú te prepares y me alegro que estés considerando eso. Sorry que tengo que cortar la conversación, pero me encantaría luego después, si gana la gobernación, sentarnos aquí, seguir conversando y ver cómo podemos impulsar esas medidas. Te agradezco la oportunidad y quiero que sepas que creo que haces un gran contenido. Gracias. Creo que aportas mucho. Y soy fanático de ese contenido y me ha alegrado mucho estar aquí en esta conversación. Muchas gracias, Jesús. Aquí que quieras decirle a tu gente para que te siga y siga todas tus propuestas. Bueno, pues me pueden seguir en todas las redes sociales, JM Ortiz PR. El plan de gobierno completo, un plan de 300 páginas que uno no lo puede explicar en un ratito, jesusmanuelortiz.com. Si quieres saber más del plan de Luma, lumaseba.com. Lo vas a conseguir ahí, todo el plan específico, y invitarte a que este próximo 5 de noviembre participes en la elección. Es una decisión histórica que tenemos que tomar de lo que será el Puerto Rico del futuro. Yo me ofrezco como una alternativa razonable, que tiene una agenda en las prioridades de la gente, alejada de los extremos políticos que nos han tratado de dividir por tanto tiempo. Esa agenda de división no la necesitamos en este momento. Lo que necesitamos es una agenda de trabajar todos unidos para que, no importa tu ideología de estatus, especialmente, que es la que más nos divide aquí, te veas identificado en los problemas principales que vimos todos los días. Sistema eléctrico, adultos mayores, sistema de educación, tecnología y tantos otros asuntos. Así que dame la oportunidad de encaminar ese cambio en el que yo creo para tener un mejor país. Así que un abrazo este próximo 5 de noviembre. Nos vemos en esas urnas y yo espero tener esa confianza. Jesús, gracias por estar aquí. Antes de irnos, bien importante, hoy lanzamos nuestra página para que ustedes puedan hablar con sus gobernantes. Entrenamos una inteligencia artificial de cada uno de los gobernantes y usted puede tener una conversación con cada uno de ellos a base de sus propuestas, a base de sus entrevistas y a base de todos sus planes que han dicho públicamente. Esto es un mero simplemente educativo. Obviamente en estos formatos no todos pueden hablar y no todo el mundo puede hacer las mismas preguntas que ustedes quieren. Estamos democratizando la información, como dijo Jesús ahorita, para que ustedes puedan hacerle las preguntas directamente a su candidato basado en sus propuestas, en su entrevista y todo lo que ha dicho públicamente. Así que pueden ver el enlace en la parte de abajo. Le voy a decir aquí a producción que ponga el enlace para que puedas visitar y tener ese acceso a esa aplicación. Y a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Si estás viendo esto en YouTube, prende todas las notificaciones. Y si estás corriendo, si estás en el gym, si estás en el carro, apaga la radio. Aunque haya regresado un Molusco, no escuches eso y escucha el mejor podcast del mundo. Soy un Glitch Podcast. Que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.